De regreso a su programa Criterios, hoy estamos con el economista Pablo Jiménez, él es profesor universitario, profesor de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Bienvenido Pablo, gracias por haber aceptado la invitación. Empecemos con lo que es en este momento noticia, ¿no? El incremento del salario que hizo el presidente recientemente. ¿Cómo repercute eso en la economía nacional? Mira, el presidente Nicolás dijo una gran verdad. Él dijo allí, si bajamos los salarios, ¿será que bajamos los precios? Hizo esta gran pregunta, ¿no? Históricamente en Venezuela ha sido víctima de un proceso especulativo importante, que incluso ha sido, digamos, foco de atención incluso de cuestionamiento de la teoría económica convencional, que no es otro que la relación esta entre la liquidez monetaria y el tema de los precios. ¿Qué te dice la liquidez monetaria? ¿Qué te dice la teoría económica? Que a medida que aumenta la liquidez monetaria, la cantidad de dinero en poder del público, eso debería traer como consecuencia un incremento de los precios, ¿no? No ocurre eso de manera técnica y normal. Bueno, hay Eso ciertos estudios que en Venezuela dicen que esto no es así exactamente. Por eso digo que Venezuela es materia de estudio en este tema, hablando desde el punto de vista de la teoría económica, Pero pues, fíjate, propiamente. se incrementaron los salarios e inmediatamente se elevaron todos los precios de los artículos de primera necesidad. Efectivamente, hay unas consecuencias directas, hay unos rezagos allí, sobre todo en la estructura de costos de las empresas, ¿verdad? Pero lo que sí estoy seguro es que los empresarios entienden que deben haber estímulos al consumo, porque en la medida que se consuma menos en el país, en la medida que no hayan incentivos al incremento del consumo, no va a haber incentivos tampoco al incremento de la producción y por tanto tendrán menos ganancias. Pero eso no afecta también a la pequeña y la mediana industria, pequeños empresarios que no tienen capacidad para llegar a ese nivel de sueldo, porque no, si no desaparece, no se produce un efecto contrario, es decir, que tienen que cerrar algunas empresas en ese Sí, bueno, sentido. el tema estudio entonces, o el tema que debe atacar el gobierno nacional en términos de la política económica es la pequeña y mediana empresa. Deben haber otro tipo de incentivos, deben haber otro tipo de políticas económicas que creo que algunos voceros del gobierno nacional han estado anunciando en términos de que el sector de la pequeña y mediana empresa, que por cierto es el principal empleador de la economía venezolana, sea en este caso el menos afectado. Mira, Pablo, y en todo caso, ¿qué tiene que hacer el Estado, el gobierno venezolano para estabilizar la economía? Bueno, Una ahí pregunta muy de fondo, ¿no? Pero de todas formas, lo que nos puedes decir en este momento. Bueno, hay muchos elementos. El tema cambiario es un tema fundamental. Es uno de los temas centrales para lograr un proceso de estabilización. Si hay una de las cosas que se le puede decir o acusar al presidente Nicolás Maduro es que efectivamente no ha aplicado una política de corte neoliberal, una política de ajuste estructural convencional. Es decir, el presidente Nicolás ha sido un poco más conservador en ese aspecto, cosa que apreciamos desde, digamos, del sector de los asalariados, como los que vivimos de un salario, pues. Pero eso Pero creo que el tema cambiario sí requiere cierta atención porque este diferencial cambiario que estamos viendo en la actualidad crea muchos incentivos distorsionadores que no van a permitir una estabilidad general en el mediano plazo. El tema de los subsidios creo que es otro tema a ponerle muchísima atención. Se habla de que los subsidios, en vez de ir a los productos, ya deberían ir a las personas. Creo que eso es fundamental, replantear esa política. Se ha estado haciendo, entiendo, con la tarjeta esta de emisiones socialistas, pero creo que se requiere profundizar, ampliar ese espectro de personas beneficiarias de este tema de los subsidios directos. Asimismo, también creo que el tema de la gasolina, aunque ya hubo un primer incremento, creo que es necesario que sea revisado también. En términos de la estructura de costos, creo que PDVSA, el flujo de caja en PDVSA debe ser estabilizado. Es nuestra principal empresa, somos de petróleo, seguimos siendo un gran exportador de petróleo en el mundo y nuestra empresa debe estar, digamos, funcionando de forma plena. Pablo, tenemos
entendido que el 70% de los ingresos, los menguados, ingresos en divisa que entran al país, el 70% va al Banco Central a un precio de 10 bolívares. Eso no daña más bien la economía. ¿Le quedará a PDVSA suficiente dinero como para pagar la nómina con eso? Bueno, habría que sentarse y preguntarle al presidente de PDVSA, pero la lógica del que está afuera nos dice que al menos un buen porcentaje de los ingresos en divisa de PDVSA, el Banco Central se los debería comprar más bien a la tasa de ICON, precisamente buscando estabilizar ese flujo de caja, pues, tratando de que, bueno, de que la empresa vuelva a tener una estabilidad de mediano y de largo plazo, pues. Sí, hay un aspecto importante. PDVSA vendió bonos, ¿verdad? A un precio, ¿no? Bien devaluado en un momento determinado. ¿Cómo hacemos ahora que está subiendo el precio del dólar para nosotros y cómo se compensa esos bonos que se vendieron al precio que tienen hoy que aceptarlo PDVSA? Bueno, es lo que ha estado haciendo PDVSA. Efectivamente, el gobierno nacional ha estado pagando estas deudas. Yo creo que esto nos lleva efectivamente a plantear la necesidad de una estabilidad de largo plazo. ¿Por qué? Porque si no, seremos objeto de operaciones cambiarias de este tipo. Pues se emitió deuda a un valor, ¿verdad? Un valor de cuando estaba 2.15 el tipo de cambio, o 2.16, y hoy en día, bueno, hemos sufrido todos los embates de la geopolítica internacional, de la caída de los precios del petróleo, del bloqueo internacional que efectivamente nos están haciendo en términos financieros, y ahora, bueno, debemos reconocer las mismas deudas, pero a otro valor. Claro. Entonces, ¿qué debemos hacer? Empresa pública, empresa privada. Tenemos un gran problema que es el problema de la escasez y el desabastecimiento. ¿Cómo crees tú que se puede abatir esa situación? Bueno, insisto con el tema cambiario, es importante el tema cambiario. Insisto que se debe revisar también el tema de los precios en general. Se debe considerar sobre todo las economías domésticas, pues creo que el consumidor, los trabajadores quedamos como fuera muchas veces de los planteamientos de los economistas. Yo creo que se debe considerar si son problemas de oferta, si son problemas de consumo, ¿verdad? Y de la estructura de consumo. Y en ese sentido, creo que las estructuras de costos o los precios de la economía deben tender hacia estructuras de costos reales, para que, bueno, efectivamente las empresas a esos determinados precios tengan incentivos para producir, ¿verdad? Y el gobierno, bueno, pueda desarrollar las políticas económicas tal cual como las tienes planteadas. Sí, nos quejamos mucho de la especulación en Venezuela, pero esos precios no obedecen más bien a lo que es una realidad económica que estamos viviendo hoy. Bueno, el tema es que hay muchas complejidades. Pues está el tema de los precios de transferencia. Muchas empresas que no tienen ganancias en el extranjero trasladan, ¿verdad?, esa inflación internacional hacia Venezuela. Además, bueno, del tema cambiario, del diferencial cambiario que estuvimos hablando. Y efectivamente, históricamente, Venezuela ha tenido un comportamiento atípico, errático, especulativo en el tema de los precios. No es solo en este momento, solo que cuando hay caída de precios del petróleo, cuando hay las crisis, es que este problema se evidencia más. O sea, hay una aceleración de este problema. Bueno, en este momento tenemos la inflación más alta que hemos tenido en todo el periodo histórico. Y es la más alta del mundo, además, ¿no? Sí, pero... Bueno, vamos a seguir hablando de eso en el próximo segmento, pero vamos a responder unas preguntas que nos hace la gente desde la calle. ¿Cómo controlar la escasez que vivimos todos los venezolanos? ¿Para qué nos sirve a los venezolanos el aumento del salario que se acaba de hacer?